Hola, en este vídeo le vamos a explicar sobre el tema de la continuidad. Se dice que una función f es continua en un punto C si y solo si se cumplen tres condiciones. La primera condición nos dice que f del punto C, esta debe estar definida. Por lo tanto, el punto C va a ser el dominio de la función. La segunda condición nos dice que el límite cuando x tiende a C de f de x debe existir. Y la tercera condición nos dice que el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a f del punto C. Esto quiere decir que para que sea una función continua debe cumplir con las tres condiciones. De lo contrario va a ser una función discontinua. Dado el ejemplo, sea f la función definida de esta función, f de x es igual a x cuadrado más x menos 2 sobre x más 2, con la condición de si x es distinta de menos 2 o menos 3 si x es igual a menos 2. Nos mandan a determinar si f es continua en x igual a menos 2. Por lo tanto, la solución, aplicando la primera condición que dice que f evaluando a menos 2 es igual a menos 3. Como podemos ver aquí, si x es igual a menos 2, la función va a ser igual a menos 3. Entonces, aplicando la segunda condición del límite de x cuando tiende a menos 2, de x cuadrado más x menos 2 sobre x más 2. En el numerador podemos factorizar y nos queda límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 por x menos 1 sobre x más 2. Podemos simplificar el numerador x más 2 sobre x más 2 y nos queda límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 1. Ahora podemos evaluar y vamos a reemplazar el menos 2 en esta x. Evaluando nos queda menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Aplicando la tercera condición del límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x debe ser igual a la función evaluado de menos 2. Podemos ver que en la primera condición nos da a menos 3 y en la segunda condición nos da a menos 3. Esto quiere decir que cumple con las tres condiciones. Por lo tanto, es una función continua. Pruebe que la función f de x es continua en el punto x sub 0 igual a 0. F de x en este caso es una función a trozos, la cual está definida de la siguiente manera. X cuadrado más 2 para valores menores iguales a 0. 2 seno de x entre x para valores mayores a 0. F de x es continua en el punto x sub 0 si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. F de x sub 0 existe. Esto quiere decir que x sub 0 pertenece al dominio de la función. Segunda condición. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe. En este caso, los límites laterales deben ser iguales. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x debe ser igual a f de x sub 0. Condición número 1. F de x sub 0 existe. Como f de x está definida como x cuadrado más 2 para valores menores o iguales a 0, se procede a sustituir el valor de x sub 0 en la primera función, dando como resultado 2. Y cumpliéndose así la primera condición, ya que este número pertenece al dominio de la función. Condición número 2. El límite cuando x tiende a 0 de f de x existe.
Para esto se procede a calcular los límites laterales. Primeramente, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 seno de x entre x. Para resolver este límite, se saca multiplicando el 2 y por fórmula sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1, multiplicado por 2 igual a 2. Ahora el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más 2, dando como resultado 2, y cumpliéndose así la segunda condición. Condición número 3. El límite cuando x tiende a 0 a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Y como f de x sub 0 es igual a 2 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 2, se cumple la tercera condición y podemos afirmar que esta función definida a trozos es continua. Discontinuidad evitable. Tenemos la función f de x igual a x al cubo menos x entre x menos 1. Entonces, una función de x es discontinua evitable cuando x es igual a c. Si existe límite en f de x distinto a f de c. Entonces, primero agarramos nuestro denominador de nuestra función y la igualamos a 0. Despejando la x nos quedaría x igual a 1. Entonces, podemos decir que el dominio de nuestra función sería todos los números reales excepto el 1. Eso lo podemos ver acá cuando f de 1 es igual a 1 al cubo menos 1, que es igual a 0. Y 1 menos 1 es igual a 0, lo que nos dice que nuestra función en 1 no existe. Ahora agarramos nuestro límite de f de x. Y primero la evaluamos en 1 y vemos que quedaría 1 al cubo menos 1 entre 1 menos 1 es igual a 0 entre 0, lo cual nos dice que es una indeterminada. Entonces, resolvemos una indeterminada por medio de factorización. En este caso, el numerador se puede factorizar por medio de factor común, siendo x nuestro factor común, lo que nos quedaría x al cuadrado, x por x al cuadrado menos 1. Entre nuestro denominador que no se cambia y porque pues no se puede factorizar, así que nos queda x menos 1. Igual, ahora el x al cuadrado menos 1 todavía lo podemos seguir factorizando ya que esto es una diferencia de cuadrado y nos quedaría x por x más 1 por x menos 1 entre x menos 1. Y en nuestro denominador y en nuestro numerador tenemos un x menos 1, lo cual lo simplificamos y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x por x más 1. Igual a 1 por 1 más 1 igual a 2. Entonces aquí podemos ver que nuestra función de x, nuestro límite de la función de x es 2, que es distinto a nuestra función de c, que es 1. Y pues para tener una idea gráficamente de cómo es este problema, aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos una parábola y podemos ver que en el punto 1,2 es la función no pasa. Gracias. Bien, mi nombre es Fran Castillo. Yo les hablaré sobre la discontinuidad inevitable. La discontinuidad inevitable es aquella en donde los límites laterales para x igual en algún punto en concreto son diferentes. Es decir, el límite lateral de a menos es un valor y el límite lateral de a más es otro valor diferente. Por ejemplo, tenemos gráficas
así con funciones a trozos, en donde podemos observar que si queremos saber los límites laterales de 1, nos acercamos por la izquierda desde menos infinito, podemos observar que el límite sería 2. En cambio, si nos acercamos desde más infinito por la derecha, es decir, que el límite lateral de 1 por la derecha, este sería 1. Como lo podemos ver aquí abajo, el límite lateral por la izquierda sería 2 y el límite lateral, si me acerco por la derecha de esta función a trozos, sería 1. Son valores diferentes, lo cual es una discontinuidad inevitable. Bien, para esto tenemos este ejemplo de aquí. Este es una función a trozos y vamos a proceder a resolverlo. Bien, para comenzar vamos a hacer un pequeño esquema para que se nos haga más fácil. Vamos a buscar los límites laterales por la izquierda del 2 y por la derecha del 2. Por la izquierda del 2 dice que es esta función que está aquí, ya que son las x menores que 2. Y las x menores que 2 está representada por esta función. Ponemos x más 1. Bien, ahora por la derecha dice que son los x mayores que 2, mayores o iguales que 2. Y estos x están representados por esta función de aquí. Entonces la ponemos acá. X menos 2x más 3. Bien. Entonces, ahora, para saber si en este punto, el 2, hay una discontinuidad inevitable por el salto, entonces lo que tenemos que hacer es calcular los límites por la izquierda y los límites por la derecha. Entonces, el límite de cuando x se acerca por la izquierda, de 2, sería entonces esta función de aquí, de estos valores, x más 1, ¿verdad? Como lo pueden observar aquí, que son, cuando me acerco por la izquierda, son estos valores de aquí. Entonces, tengo que tomar un valor aproximadamente a 2 acercándome por la izquierda. Este podría ser 1.999999, lo cual es aproximado, si redondeo, a 2. Entonces podemos poner 2 más 1 sería igual a 3. Este 3 quiere decir que cuando nos acercamos por la izquierda, va a llegar la función al punto 3 en el eje de las y. Ahora, buscamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que son esta función que está acá. Ponemos menos 2x más 3 es igual, hacemos lo mismo, reemplazamos en esta x un valor aproximadamente a 2 por la derecha. Este podría ser 2.000001, lo que también es aproximado a 2. Entonces pondremos menos 2 por 2 más 3 es igual, menos 2 por 2 sería menos 4 más 3 sería, y menos 4 más 3 es menos 1. Esto quiere decir que si nos acercamos por la izquierda del 2, vamos a llegar a un valor en y de 3. Y si nos acercamos por la derecha, vamos a encontrar que la gráfica, que la función va a topar en el eje de las y en menos 1, lo cual tendría un salto de discontinuidad. Por ejemplo, como observamos entonces, cuando nos acercamos por la izquierda del 2, la función llegará a toparse en el eje de las y con el punto 3. Como lo podemos observar aquí, de esta función que está aquí. Ahora, si nos acercamos por el 2
por la derecha del 2, nos topamos que la función llegaría a toparse en el eje de la y en el punto menos 1, como lo podemos observar aquí. Y esto que está aquí es un salto de discontinuidad. Muy bien, muchas gracias.